La tragedia de Isabel Treviño, 1895, Nuevo León. El diario que apareció entre los regalos. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Isabel Treviño, 1895, Nuevo León. El diario que apareció entre los regalos. Capítulo 1. El regalo sin remitente. El diario apareció entre los regalos el sábado 19 de octubre de 1895, durante el banquete de la boda de Isabel Treviño Garza, con el ingeniero Aurelio Montemayor Leal, en la Casa Grande de los Treviño, en la calle de Morelos de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Los regalos estaban dispuestos en la mesa del corredor interior de la casa. Los paquetes y las cajas y los sobres que las 86 familias invitadas habían traído con la variedad de los regalos que las bodas de las familias de posición del norte del país del Porfiriato tardío producían cuando el evento era el evento que la boda de la hija mayor de los Treviño Garza era en Monterrey en ese año de 1895. La señora Esperanza Garza de Treviño, que era la madre de Isabel, había encargado a su sobrina Consuelo Garza, de 19 años, que registrara cada regalo con el nombre del que lo traía en el cuaderno, que el protocolo de los eventos grandes requería para que el agradecimiento posterior llegase a quien correspondía con la exactitud que el agradecimiento merece. Consuelo estaba haciendo ese trabajo en el corredor interior cuando encontró el diario. Estaba entre los regalos, pero sin la caja ni el papel de envolver que los otros regalos tenían y sin la tarjeta que identificaba al que lo traía. Era un cuaderno de tapas de cuero café, del tamaño de los cuadernos que los comerciantes del período usaban para los registros de los almacenes, con el lomo cosido con el hilo encerado que los encuadernadores del norte del país usaban en ese tipo de cuaderno, y con el nombre escrito a tinta en la tapa de adelante, con la letra del que escribe, con la claridad del que quiere que lo que escribe se lea sin ambigüedad. El nombre en la tapa decía Rodrigo Treviño Alvarado, 1871-1882. Rodrigo Treviño Alvarado era el nombre del padre de Isabel. El hombre que había muerto en el año de 1882, cuando Isabel tenía 7 años, de la fiebre tifoidea que en el verano de ese año había pasado por Monterrey con la velocidad y la crueldad de las epidemias que en el norte del país del siglo XIX tenían la recurrencia de lo que el agua contaminada y la ausencia de las medidas sanitarias del período producían en las ciudades que crecían con la rapidez que el porfiriato imprimía al norte del país, sin que ese crecimiento tuviese siempre la infraestructura que el crecimiento requería para no producir también las enfermedades que el crecimiento sin infraestructura produce. Consuelo tomó el diario con las manos de la que toca algo que no esperaba encontrar, y que en encontrarlo tiene el segundo de la inmovilidad del que evalúa antes de actuar. Lo abrió en la primera página, leyó las primeras líneas. Luego cerró el diario con el movimiento del que cierra algo que considera que no es suyo para leer y fue a buscar a la señora Esperanza. Capítulo 2.
Monterrey en 1895. La ciudad del norte y el porfiriato en plena marcha. Monterrey en 1895 era una ciudad diferente a la que había sido en los años de la infancia de Isabel Treviño. La ciudad que en los años 50 y 60 del siglo XIX había tenido la escala del centro regional del norte del país, sin la industrialización que el porfiriato iba a traer, estaba en 1895 en el proceso de la transformación que la llegada del ferrocarril en 1882 había iniciado con la velocidad específica que el ferrocarril producía en las ciudades del norte del país cuando llegaba. La fundición de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, que en esos años estaba construyéndose como el símbolo más visible del Monterrey industrial que el porfiriato tardío producía. Las cervecerías y las fábricas de vidrio y de cemento que en los años 90 del siglo XIX convirtieron a Monterrey en la ciudad industrial más importante del norte de México y en una de las más importantes de la República. Era también la ciudad que en ese proceso de industrialización producía las fortunas nuevas y las posiciones nuevas que el capital industrial y el capital comercial del periodo generaban con la velocidad que el crecimiento acelerado produce cuando el contexto económico y político favorece la acumulación, con la consistencia que el régimen de Díaz producía en los estados del norte, donde la paz porfiriana y la inversión extranjera y la expansión del ferrocarril convergían para crear las condiciones del crecimiento que la historia del norte de México recordaría como el periodo de su primera industrialización. Las familias de posición en Monterrey en 1895 tenían el perfil del norte porfiriano, las del comercio establecido que en los años anteriores al ferrocarril habían construido las bases de lo que tenían y que en los años del ferrocarril estaban transformando esas bases con el capital y los contactos que el comercio les había dado en el capital industrial que el periodo demandaba. Las de la industria nueva que el porfiriato producía con la urgencia de los que construyen algo desde cero, y que en ese construir desde cero tienen la energía específica de lo nuevo. Y las de las profesiones que el aparato del Estado y el aparato de la industria requerían, los ingenieros, los abogados, los médicos que en la Monterrey del porfiriato tardío tenían la demanda que el crecimiento de la ciudad producía en los sectores de servicios que el crecimiento requería. Los Treviño Garza eran una familia del comercio regiomontano con 3 generaciones en la ciudad. El señor don Rodrigo Treviño Alvarado, el padre de Isabel, había sido el continuador del negocio de abarrotes y de géneros que el abuelo paterno había fundado en los años 40 del siglo con la solidez que las familias del norte construían cuando construían para durar. Don Rodrigo había ampliado el negocio en los años de su administración con el criterio del que entiende que el negocio heredado necesita lo que el fundador le puso y también lo que el fundador no tuvo el tiempo o el contexto de ponerle. La muerte de don Rodrigo en el verano de 1882 había dejado el negocio en manos de la señora Esperanza Garza de Treviño con los hijos pequeños. Isabel, de 7 años, Gonzalo, de 5, y la pequeña Pilar, de 2. La señora Esperanza había administrado el negocio con la ayuda del señor Eliodoro Garza, que era su hermano, y que en los 13 años transcurridos desde la muerte de don Rodrigo había sido el instrumento de la continuidad del negocio, que la señora Esperanza consideraba que sus hijos tenían derecho a recibir cuando llegasen a la edad de recibirlo. Los Montemayor Leal eran de la ingeniería y del capital nuevo de Monterrey. El ingeniero Aurelio Montemayor Leal había estudiado en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Ciudad de México con el título que en el Monterrey del Porfiriato tardío era el título de los que construían la infraestructura que el crecimiento de la ciudad industrial demandaba.
Había regresado a Monterrey en 1892 y en los 3 años transcurridos había construido la reputación del ingeniero que trabaja con la seriedad, del que considera que los compromisos que adquiere con sus clientes son compromisos que cumple con independencia de la comodidad de cumplirlos. Isabel Treviño Garza tenía 20 años en octubre de 1895. Y el diario que Consuelo Garza encontró entre los regalos del corredor ese sábado de octubre tenía en su tapa el nombre de su padre muerto 13 años atrás. Capítulo 3. Isabel Treviño Garza. La novia y los 13 años. Isabel Treviño Garza tenía 7 años cuando su padre murió de fiebre tifoidea en el verano de 1882. Tenía, por tanto, los recuerdos de los 7 años que la memoria de la infancia produce con la mezcla específica que la muerte de un padre en la infancia deja en el que la recibe. Los recuerdos más vivos que son también los que más duelen, porque en la viveza tienen la presencia del que ya no está, y los recuerdos más vagos que son los que con el tiempo se van convirtiendo en la versión de la persona que uno construye no solo de la memoria, sino de lo que los que la conocieron cuentan. Lo que Isabel sabía de su padre a los 20 años era la combinación de las dos fuentes que tenía disponibles: la memoria de los 7 años y las historias que la señora Esperanza y el tío Eliodoro y las personas que conocieron a don Rodrigo le habían contado en los 13 años de crecer con la ausencia del padre, como el espacio que en la vida de los hijos que pierden a un progenitor en la infancia tiene la forma que el tiempo va llenando con lo que el tiempo da. Los años y el trabajo y las personas y los eventos que en el crecer sin el padre construyen el adulto que el niño de 7 años se convierte. La señora Esperanza le había hablado de don Rodrigo con la frecuencia de la madre que considera que el padre que sus hijos no pueden recordar completamente merece existir en la memoria de sus hijos, con la presencia que las historias dan cuando la presencia física ya no es posible. Le había contado el negocio, los años de la construcción de lo que tenían, el carácter del hombre que había sido don Rodrigo en los términos en que la esposa que lleva 16 años de matrimonio con alguien conoce a ese alguien, con la precisión que produce la vida compartida y que en el compartir da la imagen del otro que ninguna descripción de afuera puede dar con la misma exactitud. El tío Eliodoro le había contado también las partes del padre que la madre no siempre contaba, las del negocio y las del trato con los otros hombres del comercio de Monterrey, y las del carácter de don Rodrigo en los espacios donde el carácter de los hombres del norte del país, del Porfiriato, se mostraba con la naturalidad de lo que no tiene que esconderse, porque en esos espacios no hay motivo para esconderlo. Lo que Isabel tenía a los 20 años de su padre era el mosaico que esas dos fuentes producían: la memoria de los 7 años y las historias de los 13. Un mosaico que en el mosaico que los niños que pierden a un padre en la infancia construyen es el mosaico más honesto que puede construirse con lo que hay disponible, aunque el mosaico nunca sea el cuadro completo que la presencia del padre habría dado si los años hubiesen sido diferentes. El diario que Consuelo Garza encontró entre los regalos del corredor ese sábado de octubre de 1895 tenía en sus páginas la parte del mosaico que ni la memoria de los 7 años ni las historias de los 13 habían dado. Capítulo 4. La señora Esperanza y el diario. Lo que la madre recibió. La señora Esperanza Garza de Treviño tenía 47 años en octubre de 1895, y era, en los términos de los que la conocían en Monterrey, el tipo de mujer del norte del Porfiriato
que en los 13 años transcurridos desde la muerte de su marido había construido la presencia que el norte del país producía en las mujeres, que en circunstancias difíciles tenían el carácter de ser lo que las circunstancias requerían que fuesen, sin perder en ese ser lo que las circunstancias requerían, lo que ellas mismas eran de manera independiente a las circunstancias. Había administrado el negocio con el tío Heliodoro, había criado a 3 hijos, había construido la posición de la familia Treviño en el Monterrey del Porfiriato tardío, con el trabajo de los 13 años que ese trabajo requería, y había llegado al sábado 19 de octubre de 1895, el día de la boda de su hija mayor, con la satisfacción específica del que llega al momento que los años anteriores habían construido como el momento en que las cosas están en el lugar en que deben estar. Consuelo la encontró en el comedor de la casa de Morelos, con las señoras de la familia que ayudaban con los detalles finales del banquete. Le mostró el diario con el movimiento de la que entrega algo a la persona correcta para recibirlo, y con la brevedad de quien no añade lo que no necesita añadir. Estaba entre los regalos, dijo Consuelo, sin tarjeta. La señora Esperanza tomó el diario. Leyó el nombre en la tapa. Su cara produjo lo que la cara de las personas produce cuando reciben algo que no esperaban recibir, y que en recibirlo tienen el primer segundo de lo que el recibir algo que no se esperaba produce antes de que el procesamiento llegue. La inmovilidad específica de la que los que estaban en el comedor leyeron lo que pudieron leer en la fracción de segundo que duró, antes de que la señora Esperanza recompusiese la expresión con el movimiento del que decide que en lugar de procesar lo que recibió, no. Es el comedor con las señoras de la familia durante el banquete de la boda de su hija. Gracias, Consuelo, dijo la señora Esperanza, y guardó el diario. Lo que la señora Esperanza no dijo a Consuelo en ese momento, y lo que Consuelo notó con la atención de los 19 años que tenían el carácter de notar lo que los mayores no dicen, era que la señora Esperanza había reconocido la letra de la tapa. No solo el nombre, la letra de don Rodrigo, que en 13 años de no ver la letra de don Rodrigo en ningún papel nuevo, porque los muertos no escriben papeles nuevos, la señora Esperanza. Sin embargo, seguía teniendo en algún lugar de la memoria, con la fidelidad específica de la memoria, que guarda lo que guarda, sin que uno lo decida y sin que uno lo pueda evitar. Capítulo 5. El banquete. Lo que ocurrió. Mientras el diario esperaba, el banquete de la boda de Isabel Treviño con Aurelio Montemayor continuó en la casa de la calle de Morelos, con la presencia de los 86 invitados y con la música del cuarteto de cuerdas que don Heliodoro Garza había contratado para la ocasión, y con la comida que la cocinera Margarita había preparado con los días de anticipación que la cocina del norte del país requería para los eventos de esa escala. Isabel estaba en el evento con la presencia de la novia, que en el día de su boda tiene la totalidad de lo que el día le pide: la sonrisa correcta y el vestido correcto, y el marido correcto a su lado, y la familia y los amigos de la familia, que en esas horas construyen el recuerdo del evento que en los años siguientes va a ser el evento al que la memoria regresa cuando la memoria busca el recuerdo de lo que fue el día que fue. Aurelio Montemayor Leal tenía 27 años y era el tipo de ingeniero del Porfiriato tardío del norte del país que el crecimiento de Monterrey producía con la demanda específica de la ciudad industrial que necesitaba a los que sabían construir las cosas que el crecimiento demandaba. Era también el hombre que en el año y medio del noviazgo con Isabel había mostrado el carácter que el noviazgo de los que tienen el carácter correcto muestra: directo,
competente y con la lealtad al compromiso que en el norte del país del período era el atributo de los hombres con quienes los negocios y las familias podían construir las relaciones que el tiempo y la confianza producen entre los que comparten lo que se comparte cuando se comparte por suficiente tiempo. El banquete tenía en ese sábado de octubre la calidad de los eventos que los viven recuerdan bien. La música y la comida y el mezcal del norte que los Treviño traían de los distribuidores de Saltillo con los que el negocio de abarrotes tenía la relación de años que ese tipo de trato entre comerciantes produce, y la conversación de los 86 invitados que en la casa de Morelos construían el ruido específico de las celebraciones que tienen la escala suficiente para que el ruido sea el ruido de la felicidad colectiva y no el ruido del exceso que las celebraciones producen cuando se les da más de lo que necesitan. La señora Esperanza tenía el diario en el bolsillo del vestido. No lo había abierto todavía. Era el tipo de mujer que en el banquete de la boda de su hija mayor, con los 86 invitados y el cuarteto de cuerdas y la cocinera Margarita, y los 13 años de trabajar para llegar a ese día, no abría el diario del marido muerto en medio del corredor, porque ese tipo de cosas se hace en el lugar correcto y en el momento correcto, que en ese sábado de octubre de 1895 no era el corredor del banquete de la boda de Isabel. El tío Eliodoro fue el primero en notar que la señora Esperanza tenía algo, no el diario, que ella guardaba con el cuidado de la que guarda algo que no quiere que se note, sino el algo que en la expresión de su hermana menor detectó con la familiaridad del que lleva suficiente tiempo conociendo a una persona para saber la diferencia entre la expresión que tiene cuando está completamente en el evento que está y la expresión que tiene cuando en el evento que está hay también otra cosa. Se acercó a ella en el corredor. ¿Qué tienes? La señora Esperanza lo miró. Era la pregunta directa del hermano del norte del país, que en las preguntas importantes no tiene el rodeo disponible. Después te cuento, dijo, y en el decir eso estaba lo que el decir eso de la señora Esperanza siempre significaba para el tío Eliodoro. Que había algo, y que ese algo no era para el corredor del banquete de la boda de su sobrina. En capítulo 6, el cuarto de la señora Esperanza. El diario abierto. La señora Esperanza fue al cuarto principal de la casa de la calle de Morelos a las 9 de la noche, cuando el banquete llevaba 3 horas y cuando los invitados estaban en el estado del banquete, que 3 horas de comida y de mezcal y de música del cuarteto de cuerdas producen en los que están suficientemente cómodos para no notar la ausencia de la señora de la casa durante el tiempo que la señora de la casa necesitaba para hacer lo que necesitaba hacer. Llevaba el diario en el bolsillo desde las 7 de la tarde, cuando Consuelo se lo había entregado en el comedor. 2 horas de llevarlo en el bolsillo con la conciencia de lo que llevaba y con la decisión de esperar el momento que lo que llevaba merecía. Se sentó en la silla del tocador del cuarto con la lámpara de aceite que en los cuartos principales de las casas de posición de Monterrey del período producía la luz suficiente para leer con la calidad que la lectura de algo importante merece. Abrió el diario en la primera página. La primera página decía lo siguiente, con la letra de don Rodrigo, que la señora Esperanza reconoció antes de que las palabras tuviesen tiempo de ser palabras. Comienzo este diario el 1 de enero de 1871, con el propósito que los diarios tienen cuando se los empieza. Dejar registro de lo que uno vive con la honestidad que el papel da cuando el papel no tiene la necesidad de proteger a nadie de lo que uno escribe. Lo que escriba aquí es mío, no para que nadie lo lea mientras yo viva, pero sí para que exista, porque las cosas que existen en el papel tienen una permanencia que las cosas que solo existen en la memoria no tienen. Y porque hay cosas que merecen esa permanencia, aunque el que las vivió
ya no esté para explicarlas. La señora Esperanza leyó eso con el silencio de la que lee algo que le habla directamente, aunque no haya sido escrito directamente para ella. Luego pasó la página y comenzó a leer lo que el diario tenía. Capítulo 7. El diario de Don Rodrigo. Los años de 1871 a 1874. El diario de Don Rodrigo Treviño Alvarado empezaba en el 1 de enero de 1871 y cubría los años de 1871 a 1882, con la irregularidad de los diarios que no tienen la disciplina del que escribe todos los días, sino la intermitencia del que escribe cuando tiene algo que escribir y que en esa intermitencia produce el registro de los eventos que en el momento de ocurrir le parecieron suficientemente importantes para que el papel los tuviese. Los años de 1871 a 1874 registraban lo que la señora Esperanza conocía de esos años con la versión de Don Rodrigo que el diario daba. El negocio de abarrotes con las expansiones que Don Rodrigo había hecho en esos años. Los tratos con los comerciantes de Saltillo y de San Luis Potosí, que el negocio del norte producía en el periodo anterior al ferrocarril, cuando el comercio regional dependía de las rutas del Camino Real, y los eventos de la vida familiar que en los años de 1871 a 1874 incluían el noviazgo con la señora Esperanza, que había comenzado en el año de 1872, y la boda que habían celebrado en el mes de marzo de 1873. Lo que la señora Esperanza encontró en esas páginas era la versión de Don Rodrigo de los eventos que ella misma había vivido, pero desde el otro lado. La versión del hombre que en su propio diario describía los mismos años que ella recordaba desde el lado de la mujer que los compartió. Había coincidencias exactas entre lo que el diario decía y lo que ella recordaba. Y había también las diferencias que las versiones de los dos lados de cualquier experiencia compartida tienen cuando los dos lados la registran con la honestidad que el diario personal da. El noviazgo en el diario era el noviazgo que ella recordaba con los detalles que el diario de Don Rodrigo añadía. Lo que él había pensado cuando la vio por primera vez en la casa de los Garza. Lo que había evaluado en los meses del noviazgo, con la seriedad del hombre del norte, que en las cosas importantes no tiene el romanticismo del que adorna lo que evalúa, y lo que había sentido el día de la boda, con las palabras del que escribe para el papel, y no para que nadie lo lea, y que en ese escribir para el papel tiene la honestidad que la audiencia del papel permite. La señora Esperanza leyó esos primeros años del diario con la mezcla de emociones que producen las cosas que nos dan de vuelta algo que creíamos que ya teníamos completo, pero que en la devolución resulta ser más de lo que teníamos. El reconocimiento de lo que ya sabía y el encontrar en ese reconocimiento las capas adicionales que la versión de él añadía a la versión que ella tenía. Luego llegó al año de 1875, y lo que el año de 1875 tenía en el diario era lo que la señora Esperanza no sabía. Capítulo 8. El año de 1875, lo que el diario reveló. La entrada del diario del 14 de marzo de 1875 decía lo siguiente: Hoy supe que Esperanza espera a nuestro primer hijo. El médico, el doctor Villarreal, lo confirmó esta mañana. Soy el hombre más afortunado del norte del país. No lo digo con la exageración del que dice esas cosas porque corresponde decirlas. Lo digo con la exactitud del que ha evaluado lo que tiene y que en evaluarlo llega a la conclusión de que lo que tiene es más de lo que merecía y que en ser más de lo que merecía tiene también la responsabilidad de no desperdiciarlo. La señora Esperanza reconoció ese día. El hijo que esperaban en 1875 era Isabel.
El 14 de marzo de 1875 era el día en que el doctor Villarreal le había dicho a la señora Esperanza que estaba esperando a su primer hijo con la certeza del médico que en ese año ya tenía los instrumentos del diagnóstico que el período producía, aunque todavía no los instrumentos del período siguiente. Isabel había nacido en el mes de octubre de 1875 con la puntualidad de los bebés que llegan cuando deben llegar. Lo que seguía en el diario después del 14 de marzo de 1875 era la continuación de los registros que describimos. El negocio, los eventos de la vida familiar, los pensamientos de don Rodrigo sobre las cosas que en el norte del país de los años 70 del siglo XIX tenían la dimensión política y económica que el período producía con la intensidad del que vive en un momento de cambio y que en vivir ese cambio tiene la conciencia de que lo que su generación construya va a definir lo que la generación siguiente tenga disponible para construir. Y en el mes de agosto de 1875, 2 meses antes del nacimiento de Isabel, el diario tenía la entrada que la señora Esperanza leyó con la atención del que lee algo que sabe que va a cambiar lo que sabe, aunque todavía no sepa exactamente cómo. La entrada del 22 de agosto de 1875 decía: «Recibí hoy una carta de Dolores, la primera en 3 años. Escribe desde Saltillo, donde está con su familia, desde que su padre la llevó de regreso después de que todo terminó. La carta no pedía nada, no reclamaba nada, solo me decía que está bien y que espera que yo también lo esté. Eso es todo lo que la carta decía. La guardé. No sé todavía si contestar. No sé si contestar es lo correcto, o si lo correcto es dejar que lo que terminó quede como terminó, sin añadir más palabras a las que ya se dijeron cuando se terminó». Capítulo 9. Dolores. El nombre que el diario tenía. El nombre de Dolores en el diario de don Rodrigo era un nombre que la señora Esperanza no tenía en el mapa de lo que sabía sobre su marido muerto. No con esa dimensión. No con la entrada del 22 de agosto de 1875 que la precedía de los 3 años y de la carta desde Saltillo y de lo que todo terminó, que la carta mencionaba con la brevedad del que se refiere a algo que el que escribe conoce completamente sin necesidad de nombrarlo, porque nombrarlo no añadiría nada a la comprensión de quien escribe. La señora Esperanza siguió leyendo con el silencio de la que sabe que lo que viene a continuación va a dar la forma de lo que todavía no tiene forma. Lo que siguió en las páginas del diario eran las entradas de los meses que en 1875 y en 1876 construían el contexto de Dolores con la intermitencia de los registros del diario. No una historia contada de principio a fin, sino los fragmentos que el diario daba con la naturalidad de quien escribe, asumiendo que el que lee ya sabe el contexto, porque el que escribe ya sabe el contexto, y que en ese ya saber no necesita explicarlo. De los fragmentos que el diario daba, la señora Esperanza construyó lo que los fragmentos permitían construir: que Dolores Reyes Cantú era el nombre de la mujer con quien don Rodrigo había tenido una relación en los años de 1870 a 1872, que era los 2 años anteriores al noviazgo con la señora Esperanza, que esa relación había terminado cuando el padre de Dolores, el señor don Celestino Reyes, que era un comerciante de Saltillo de la generación del padre de don Rodrigo, había decidido que don Rodrigo Treviño no era el hombre para su hija, con los argumentos que el diario no reproducía completamente, pero que en los fragmentos que daba indicaban que la decisión del señor Celestino había tenido más que ver con los negocios de los Treviño en ese período, que era el período de la reorganización que el abuelo Treviño había pasado con la crisis comercial de los años de la República restaurada, que con el carácter de don Rodrigo,
que el señor Celestino no cuestionaba en los términos del carácter, y que la carta del 22 de agosto de 1875, que era la primera carta de Dolores en 3 años desde el final de la relación en 1872, había llegado 2 meses antes del nacimiento de Isabel. La señora Esperanza cerró el diario cuando llegó al punto donde necesitaba cerrar el diario para procesar lo que había leído antes de seguir leyendo, no porque lo que había leído hasta ese punto fuese la traición que la primera lectura de las palabras podía sugerir. Don Rodrigo había tenido una relación antes del noviazgo con ella. La relación había terminado 2 años antes de que el noviazgo con ella comenzara. No había superposición. No había engaño en los términos del engaño que las infidelidades producen. Lo que la señora Esperanza necesitaba procesar era algo diferente, que los 13 años de conocer la historia de su marido a través de la memoria de los 7 años y de las historias que los que lo conocieron le habían contado tenían un capítulo que nadie le había contado, no porque nadie lo supiese necesariamente, sino porque nadie lo había contado. Capítulo 10. La señora Esperanza y el tío Eliodoro. La conversación de medianoche. El tío Eliodoro Garza fue al cuarto de su hermana a las 10:30 de la noche, cuando el banquete había terminado y cuando los invitados habían comenzado a retirarse con la naturalidad del que se va, cuando lo que había para estar ya fue, y cuando la hora dice que el irse es lo que corresponde. Encontró a la señora Esperanza en la silla del tocador, con el diario abierto sobre el tocador, y con la expresión de la que ha estado leyendo algo que en leerlo ha producido lo que produce en las personas que en la lectura de algo importante tienen el estado que ese algo produce. ¿Qué es eso?, preguntó el tío Eliodoro. El diario de Rodrigo, dijo la señora Esperanza. Estaba entre los regalos de Isabel. El tío Eliodoro tardó con el segundo de la inmovilidad que ya describimos como la respuesta de los que reciben algo que no esperaban recibir. Luego se sentó en la silla que estaba junto al tocador con el movimiento del que entiende que lo que viene a continuación requiere estar sentado. ¿Lo dejó alguien en el corredor?, preguntó. Sin tarjeta. El tío Eliodoro procesó eso. ¿Lo leíste? Parte. La señora Esperanza lo miró con los ojos de la hermana menor, que en el hermano mayor tiene la persona con quien las cosas difíciles se pueden decir con la directeza que las personas con quienes podemos ser directos permiten. Menciona a una mujer, Dolores Reyes, de Saltillo, antes del noviazgo conmigo. El tío Eliodoro no respondió de inmediato. Era el segundo de la inmovilidad, del que recibe información que en recibirla produce el reconocimiento de algo que ya sabía o que sospechaba, y que en ese ya saber o sospechar tiene la incomodidad de quien lleva tiempo cargando algo que en ese momento llega al espacio donde tiene que ser dicho. La señora Esperanza lo miró. ¿Tú lo sabías? El tío Eliodoro tardó con la honestidad del hermano, que en el momento que requiere honestidad, tiene la honestidad, aunque la honestidad sea lo más difícil de ofrecer en ese momento. Sabía que había algo antes de ti, no los detalles. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque Rodrigo no me lo dijo a mí tampoco, dijo el tío Eliodoro. Me di cuenta por lo que los otros no decían, no por lo que decían. Y cuando me di cuenta, Rodrigo ya estaba contigo, y lo que había antes de ti era antes de ti. Una pausa. Consideré que no era mío para decírtelo. Capítulo 11. Las páginas que faltaban. La segunda mitad del diario. La señora Esperanza siguió leyendo el diario después de que el tío Eliodoro fue a su cuarto. Siguió leyendo con la decisión del que considera que lo que empezó a leer merece ser leído completamente antes de que las conclusiones sobre lo que contiene se formen con la parcialidad de la lectura incompleta.
Lo que el diario tenía en los años de 1876 a 1880 era la continuación del registro que describimos. El negocio, la familia, los pensamientos de don Rodrigo sobre el país y sobre el norte y sobre los años del porfiriato, que en ese período estaba construyendo la forma que en los años siguientes definiría la era. Y dispersas en esos años, con la intermitencia que describimos, las menciones de Dolores Reyes que aparecían con la irregularidad de los que aparecen en la vida de alguien, no como presencia constante, sino como las notas ocasionales de lo que en algún momento fue, y que en ese haber sido tiene la persistencia que los que importaron dejan aunque ya no estén. Lo que la señora Esperanza fue leyendo en esas menciones intermitentes construía el cuadro que los fragmentos del diario permitían construir, que Dolores Reyes había contestado la carta de don Rodrigo de agosto de 1875 con una respuesta que el diario registraba en octubre del mismo año, cuando Isabel había nacido con 2 semanas de anticipación y cuando las entradas del diario tenían la mezcla de la alegría del padre con el primer hijo y de la correspondencia con la mujer anterior, que en ese contexto tenía la complejidad de las cosas que ocurren en el mismo periodo de la vida, cuando las cosas que ocurren no tienen la cortesía de ocurrir en periodos separados. La correspondencia entre don Rodrigo y Dolores Reyes, que el diario documentaba, era una correspondencia de 2 años, de agosto de 1875 a septiembre de 1877. No frecuente, 4 o 5 cartas al año, según lo que el diario registraba. Y el contenido de esas cartas, según las referencias que el diario hacía de ellas, era el contenido de la correspondencia entre 2 personas que en algún momento fueron importantes el uno para el otro, y que en el período transcurrido desde que ese momento terminó, habían construido vidas separadas, y que en esa separación encontraban en la correspondencia el espacio de la conversación que en ningún otro lugar tenían disponible, con la naturalidad que la historia compartida produce entre los que la comparten, aunque no la estén compartiendo en el presente. La carta de septiembre de 1877 que el diario registraba era la última. La entrada del diario que la mencionaba decía: Dolores escribe que va a casarse con un comerciante de Saltillo. No me dice el nombre. Me dice que está bien y que le hace bien poder decirme lo que me dice. Le deseo lo que le deseo, con la honestidad con que uno puede desearle el bien a alguien que en otro tiempo fue importante. Voy a contestar su carta. Y voy a guardar las suyas. La señora Esperanza continuó leyendo. Los años de 1878 a 1881 del diario tenían lo que el negocio y la familia producían en esos años. El nacimiento de Gonzalo en 1877 y el de Pilar en 1880. El crecimiento del negocio en los años del ferrocarril, que en 1882 llegó a Monterrey con la transformación que ya describimos, y los pensamientos de don Rodrigo sobre lo que el ferrocarril iba a hacer con el norte del país, con la perspectiva del comerciante que ve el ferrocarril llegar a su ciudad, con la conciencia de que lo que llega va a cambiar completamente los términos del negocio que ha construido en los años anteriores. La última entrada del diario era del 14 de julio de 1882, 22 días antes de la muerte de don Rodrigo. Decía: el doctor Vaqueiro me dijo hoy que la fiebre que tengo puede ser tifoidea. Me dijo que descanse y que beba agua hervida. Le dije que el negocio no permite el descanso en julio. Me miró con la cara del médico que sabe que el paciente no va a hacer lo que el médico le dice y que en ese no hacer lo que el médico dice tiene las consecuencias que el médico sabe que tiene. Tengo que dejarle escrito a Esperanza lo del baúl del despacho. Si algo ocurre, ella tiene que saber que las cartas de Dolores están ahí y que las guardo porque las cosas que fueron importantes merecen guardarse, aunque lo que fueron haya terminado. No porque sean un secreto, sino porque son el registro de lo que fue.
Esperanza merece saberlo. Voy a decírselo cuando me mejore. La señora Esperanza leyó esa última entrada con el silencio de los que reciben el final de algo que esperaban que tuviese un final diferente. Don Rodrigo no se había mejorado. La fiebre había empeorado en los días siguientes, y el 5 de agosto de 1882 había muerto en el cuarto principal de la casa de la calle de Morelos, con la señora Esperanza y el doctor Vaqueiro y el padre Cándido de la parroquia de Santiago presentes. Lo que había escrito en la última entrada del diario, la intención de decirle a la señora Esperanza lo del baúl del despacho, era la intención del que piensa que tiene el tiempo de hacer lo que quiere hacer, y al que el tiempo no le da ese tiempo. Capítulo 12. El baúl del despacho. Lo que existía desde hace 13 años. La señora Esperanza fue al despacho de la casa de la calle de Morelos a las 11:30 de la noche, con la lámpara de aceite y con la llave del baúl, que en el rincón del despacho había estado los 13 años, transcurridos desde la muerte de don Rodrigo, con el contenido que el contenido tenía, y que en esos 13 años nadie había abierto, porque el baúl del despacho era el baúl de los documentos del negocio, que en los años siguientes a la muerte de don Rodrigo, la señora Esperanza y el tío Eliodoro habían revisado para el inventario de los bienes del negocio que el notario del año de 1882 había requerido, y del que habían sacado lo que el inventario requería y al que habían devuelto lo que no requería, con la eficiencia del duelo reciente, que en las primeras semanas después de la muerte hace lo que tiene que hacer con la exactitud que la necesidad demanda, y sin el tiempo de examinar con más detenimiento lo que la urgencia de lo práctico no le da tiempo de examinar. El baúl tenía la cerradura de metal que los baúles de los despachos del período tenían. La cerradura que requería la llave que estaba en el llavero del despacho que la señora Esperanza había guardado en el cajón del escritorio desde el año de 1882. Abrió el baúl con la llave. El baúl tenía lo que el inventario de 13 años atrás había dejado cuando sacó lo que sacó. Los documentos del negocio que en ese momento habían parecido menos urgentes que los que sacaron. Los recibos y las cartas comerciales de los años anteriores a 1882, y en el fondo del baúl, en el lugar del que solo la última entrada del diario daba la referencia, el atado de cartas que el hilo de cáñamo mantenía juntas con la solidez de los que se atan para durar. El atado tenía 18 cartas. La señora Esperanza las contó antes de abrirlas. 18 cartas de Dolores Reyes a don Rodrigo en los años de 1875 a 1877, que eran las cartas que el diario mencionaba con la intermitencia que describimos. Las cartas estaban en el orden cronológico del que las guardó, con el cuidado del que guarda lo que considera que merece ser guardado con orden. La señora Esperanza no leyó las cartas esa noche. Las tomó en el atado y las llevó al cuarto con el diario y las puso en el cajón del tocador con el cuidado del que pone algo en un lugar donde puede estar hasta que el momento de hacer con ello lo que hay que hacer con ello sea el momento correcto. Luego se sentó en la silla del tocador en el silencio del cuarto de la medianoche con el banquete de la boda de su hija terminado y con la casa en el silencio que las casas tienen cuando las celebraciones terminan, y cuando los que estuvieron celebrando se fueron, y cuando el que queda tiene el silencio que el que queda tiene. Capítulo 13. La mañana del domingo. Isabel y el diario Isabel Treviño de Montemayor supo del diario la mañana del domingo 20 de octubre de 1895, el día después de la boda, cuando la señora Esperanza fue al cuarto donde Isabel y Aurelio estaban en la casa de la calle de Morelos, antes de partir hacia la casa que Aurelio había preparado en la calle del doctor Mier para el inicio del matrimonio. La señora Esperanza le llevó el diario a Isabel con el mismo movimiento con que Consuelo le había llevado el diario a ella el día anterior.
el movimiento de quien entrega algo a la persona correcta para recibirlo. Y le dijo lo que le dijo con la brevedad, que la directeza que la señora Esperanza tenía en las cosas que importaban siempre producía. Es el diario de tu padre. Estaba entre los regalos del corredor, sin tarjeta. Lo leí anoche. Tienes que leerlo tú también. Isabel tomó el diario, leyó el nombre en la tapa. Su cara produjo lo que la cara de la persona de 20 años produce cuando recibe el objeto físico que lleva el nombre del padre muerto 13 años antes, con la letra del padre muerto 13 años antes. La mezcla de lo que no tiene nombre exacto en el vocabulario de las emociones, pero que en la cara de Isabel, la señora Esperanza leyó con la claridad de la madre que en la hija conoce lo que la hija produce en los momentos que importan. ¿Lo enviaron para mí?, preguntó Isabel. Sin tarjeta, dijo la señora Esperanza. No sabemos quién. Isabel abrió el diario en la primera página. Leyó las primeras líneas. Luego cerró el diario con el movimiento del que cierra algo que necesita el tiempo correcto para abrirse completamente. ¿Hay algo que deba saber antes de leerlo? La señora Esperanza le contó lo que el diario tenía con los términos directos que en la familia Treviño eran la forma de las conversaciones importantes, la relación anterior al noviazgo con ella, la correspondencia de 1875 a 1877, la última entrada del diario del 14 de julio de 1882, con la intención de decirle lo del baúl del despacho que la muerte no le había dado tiempo de cumplir, y el baúl del despacho con las 18 cartas. Isabel escuchó con el silencio de la que recibe algo que no esperaba recibir, y que en recibirlo tiene el tiempo de la inmovilidad antes de que el procesamiento llegue. Luego preguntó lo que preguntó con la directeza de los 20 años, que en los Treviño tenía la forma que la directeza del norte del país producía en los que tenían el carácter de ser directos, aunque la directeza fuese lo más difícil de ejercer en ese momento. ¿Él la quería a ella? La señora Esperanza tardó con la honestidad que la pregunta de su hija merecía. La quiso, antes de quererme a mí. Una pausa. Eso está en el diario. Ibne capítulo 14. Aurelio Montemayor y el diario. Lo que el nuevo esposo recibió. Aurelio Montemayor Leal supo del diario el mismo domingo por la mañana, cuando Isabel le contó lo que la señora Esperanza le había contado con los mismos términos directos que en la familia Treviño eran la forma de las conversaciones que importaban y que en el primer día del matrimonio de Isabel con Aurelio producían la primera de esas conversaciones con la naturalidad de los que empiezan el matrimonio en el estado en que es mejor empezarlo, con la información completa sobre lo que el matrimonio tiene en su primer día. Aurelio escuchó lo que Isabel le contó con la atención del que escucha algo, que en escucharlo construye la imagen más completa de la familia en la que acaba de entrar, que es la imagen que el noviazgo de año y medio no siempre produce completamente, porque el noviazgo tiene los límites de los espacios donde ocurre, y el matrimonio tiene los espacios adicionales que el noviazgo no tenía disponibles. Lo que Aurelio Montemayor dijo cuando Isabel terminó era lo que el carácter del ingeniero regiomontano del porfiriato tardío producía en los momentos que requerían el criterio del que evalúa lo que tiene, y que en evaluarlo llega a la conclusión que la evaluación honesta produce. ¿Quieres saber quién lo mandó? Era la pregunta que nadie había hecho todavía con esa directeza. La señora Esperanza no la había hecho porque en la noche del sábado había tenido demasiadas otras cosas que procesar para llegar a la pregunta del remitente con la urgencia que la pregunta merecía. El tío Eliodoro no la había hecho porque en la conversación de medianoche había estado en el estado del que recibe información que en recibirla tiene la reacción de quien procesa más que de quien investiga.
E Isabel no la había hecho porque en la mañana del domingo la pregunta que había tenido era la pregunta del contenido del diario y no la del origen del diario. Sí, dijo Isabel. Era la respuesta que la pregunta de Aurelio producía con la inmediatez de la que reconoce que la pregunta del origen es la pregunta que en ese momento tiene la urgencia que no había tenido antes de que Aurelio la articulase. Capítulo 15. La investigación. Lo que el origen del diario reveló. La investigación del origen del diario comenzó el lunes 21 de octubre de 1895, cuando el tío Heliodoro fue al almacén donde los regalos del banquete habían llegado para preguntar al señor Macario Juárez, que era el encargado del almacén de los Treviño y que el sábado había recibido los regalos que llegaban en los días anteriores a la boda, si recordaba cómo había llegado el diario. El señor Macario Juárez recordaba. El diario había llegado el viernes 18 de octubre, el día anterior a la boda, llevado por una mujer que el señor Macario describió con los detalles que la memoria del que recibe cosas todos los días, pero que en este caso específico había tenido algo que lo hacía diferente de lo que recibe habitualmente. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida con el vestido de las señoras del norte del período, que no eran pobres, pero que tampoco eran de la primera posición, que había llegado a la puerta del almacén con el diario envuelto en papel café, sin el papel de regalo y sin la tarjeta, y que cuando el señor Macario le había preguntado el nombre para registrarlo en el cuaderno de los regalos, había dicho que no era necesario el nombre, y que el regalo era para la novia, y que la novia ya sabría de quién era cuando lo viera. Lo que el señor Macario añadió a la descripción de la mujer, cuando el tío Heliodoro le preguntó si había algo más que recordase, era esto, que cuando la mujer se fue, el señor Macario había notado que el coche que la esperaba en la calle era el coche de los que llegaban de fuera de la ciudad, con el tipo de viaje largo que producía el polvo en las ruedas y los caballos con el cansancio del camino, que no era el cansancio de la ciudad, sino el del camino. El tío Heliodoro fue con esa información al señor Abundio Castillo, que era el hotelero del Hotel Ancira de Monterrey, donde las personas de fuera de la ciudad que llegaban con los medios suficientes para el Hotel Ancira se hospedaban. Le describió a la mujer que el señor Macario había descrito. El señor Abundio Castillo revisó el registro de los huéspedes del viernes 18 de octubre con la eficiencia del hotelero, que lleva suficiente tiempo en el negocio para saber que los registros de huéspedes son el instrumento de muchas cosas, además de la administración del hotel. El registro del viernes 18 de octubre tenía 3 entradas de mujeres solas o de personas cuya descripción podía coincidir con la que el señor Macario había dado. El tío Heliodoro revisó las 3 con el señor Abundio. 2 eran de Monterrey mismo, y la tercera era la que la descripción del señor Macario producía como la más probable. La señora Dolores Reyes, viuda de Cantú, de Saltillo, que había llegado el viernes y que se había ido el sábado por la mañana. Capítulo 16. Dolores Reyes. La mujer que envió el diario. La señora Dolores Reyes, viuda de Cantú, tenía en el año de 1895 la misma edad que habría tenido si los años de la historia que describimos hubiesen transcurrido de la manera que transcurrieron. 51 años, casada que había sido con el comerciante de Saltillo, al que el diario de don Rodrigo mencionaba, con el anonimato, del que no da el nombre de la persona con quien alguien importante para él va a casarse, porque en dar ese nombre hay algo que el diario reconoce que duele, aunque duela de la manera en que duelen. Las cosas que uno reconoce que deben ser como son, aunque duelan.
Lo que el tío Heliodoro supo de la señora Dolores a través de las investigaciones que en los días siguientes hizo con los contactos comerciales que el negocio de abarrotes de los Treviño tenía en Saltillo era lo siguiente: que la señora Dolores había enviudado en el año de 1889 del señor don Ramón Cantú, que era el comerciante de Saltillo con quien se había casado en 1878. Y que desde la muerte del señor Ramón había continuado en Saltillo con los hijos que el matrimonio había producido, los dos hijos varones que en 1895 estaban en el negocio que habían heredado del padre. Lo que el tío Heliodoro no supo de la señora Dolores a través de esas investigaciones, y que en la historia del diario era la parte que las investigaciones no podían dar, porque era la parte que solo la señora Dolores podía dar, era por qué había enviado el diario a Isabel, por qué ese día, por qué en la boda, y cómo había llegado al diario en primer lugar, que era la pregunta de lo que el diario había hecho entre la muerte de don Rodrigo en el año de 1882 y la boda de Isabel en el año de 1895, para llegar desde el baúl del despacho de la calle de Morelos de Monterrey hasta las manos de la señora Dolores en Saltillo. Capítulo 17. La carta de la señora Esperanza. Lo que decidió escribir. La señora Esperanza Garza de Treviño tomó la decisión de escribirle a la señora Dolores Reyes, viuda de Cantú, el jueves 24 de octubre de 1895, 4 días después de la boda de Isabel. Lo decidió en la mañana del jueves, después de haber pasado los 4 días anteriores leyendo el diario en sus partes que todavía no había leído completamente, y las 18 cartas del atado del baúl del despacho, con la atención de la que lee algo, que en leerlo produce las respuestas a algunas de las preguntas que los 13 años de la historia habían producido, y que en ese producir respuestas produce también las preguntas adicionales, que las respuestas siempre producen cuando las preguntas que responden eran las preguntas de algo que importa. Lo que la señora Esperanza había encontrado en las 18 cartas era lo que el diario de don Rodrigo había sugerido con los fragmentos que daba, que la correspondencia entre don Rodrigo y Dolores Reyes en los años de 1875 a 1877 era la correspondencia de dos personas que habían sido importantes el uno para el otro, y que en el período en que se escribían tenían el espacio de la correspondencia para decirse lo que la vida separada no les daba espacio de decirse de ninguna otra manera. No cartas de amor en el sentido estricto de las cartas que proponen lo que las cartas de amor proponen. Cartas de las personas que se cuentan lo que les está pasando con la honestidad que la historia compartida permite, y que en esa honestidad tienen la intimidad, que no es la intimidad de los que están juntos, sino la de los que en algún momento lo estuvieron y que en ese haber estado juntos construyeron el conocimiento del otro que no se deshace completamente, aunque el estar juntos termine. Y lo que la señora Esperanza había encontrado, que quería preguntarle a la señora Dolores, era la pregunta que las cartas y el diario no respondían. ¿Cómo había llegado el diario a sus manos y por qué lo había enviado a Isabel el día de la boda? La carta que le escribió era la carta directa del norte del país, que en las cosas que importan no tiene el rodeo disponible como primera opción. Le decía quién era. Le decía que había leído el diario y las cartas. Le decía que sabía lo que sabía y que en saber lo que sabía tenía la pregunta que tenía. Y le decía que si la señora Dolores quería contestar la carta con la honestidad que la situación merecía, la señora Esperanza la recibiría con la misma honestidad con que la enviaba. Capítulo 18. La respuesta de Dolores. Lo que la carta dijo. La respuesta de la señora Dolores Reyes, viuda de Cantú, llegó a la casa de la calle de Morelos el martes 5 de noviembre de 1895, 11 días después de la carta de la señora Esperanza,
Con el tiempo que la correspondencia entre Monterrey y Saltillo, en el período del ferrocarril que conectaba los dos puntos, tardaba en llegar con la regularidad del correo, que el ferrocarril hacía más rápido que el correo del Camino Real, pero que en la rapidez seguía siendo el correo y no el telégrafo. La carta de la señora Dolores era larga, era la carta de la mujer de 51 años, que en los 4 días desde que el tío Heliodoro había confirmado que era ella quien había llevado el diario al almacén de los Treviño, había tenido la semana de saber que la carta llegaría y de preparar lo que la carta que llegaría requería que fuese. La señora Dolores le contaba lo siguiente, que en el año de 1889, cuando el señor Ramón Cantú murió, entre las pertenencias del señor Ramón, había encontrado una caja que el señor Ramón guardaba en el despacho de la casa de Saltillo y que nadie había abierto en los años del matrimonio, porque el señor Ramón la tenía con la llave puesta y con la naturalidad del que no esconde lo que tiene, sino que simplemente no lo presenta como algo que los demás necesitan ver. Que en esa caja había el diario de don Rodrigo Treviño, que el señor Ramón había tenido desde el año de 1882 sin que la señora Dolores supiese cómo había llegado a sus manos ni por qué lo guardaba. Que había leído el diario en los días posteriores a la muerte del señor Ramón, con la mezcla de lo que se lee algo que involucra un período de la propia vida al que uno no tiene completo acceso desde la propia memoria, porque la memoria solo da el lado propio de lo vivido. Que en leer el diario había entendido cosas que en los años del matrimonio con el señor Ramón no había entendido completamente. La distancia que el señor Ramón había puesto en ciertos momentos entre él y ella, con la naturalidad de los que ponen distancia, porque consideran que la distancia es lo que la situación requiere, y que en el diario de don Rodrigo tenía la explicación de por qué el señor Ramón había considerado que la distancia era lo que la situación requería. No explicó más sobre el señor Ramón. La señora Esperanza entendió que había cosas de la vida de Dolores con el señor Ramón que la carta no iba a dar, y que en no darlas, la señora Dolores tenía sus razones, que eran las razones de quien decide qué parte de su historia comparte y cuál no. Lo que la carta sí explicaba era por qué había enviado el diario a Isabel el día de la boda, que en los 13 años transcurridos desde la muerte de don Rodrigo había guardado el diario con la conciencia de que no era suyo para quedarse con él, sino de quien pertenecía, que era la familia Treviño, y que en el tiempo de guardarlo había esperado el momento que el diario mereciese como el momento de devolverlo. No el momento de la tristeza, sino el momento de la celebración. Porque las cosas que pertenecen a los muertos y que hablan de lo que los muertos fueron, tienen el peso más completo cuando llegan en los momentos donde lo que los muertos construyeron está siendo celebrado por los que construyeron con lo que los muertos dejaron. La boda de Isabel era ese momento. La hija de don Rodrigo celebrando lo que el padre no había podido ver. La señora Dolores había considerado que si había un momento para que el diario regresara a la familia Treviño, era ese. Capítulo 19. Isabel y la carta. Lo que la hija recibió. La señora Esperanza le mostró la carta de Dolores a Isabel el mismo martes en que llegó, cuando Isabel fue a la casa de la calle de Morelos, con la visita de los primeros días del matrimonio, que en las familias del norte del período era la visita de la hija, que en el matrimonio nuevo no rompe completamente con la casa de la madre, sino que en los primeros meses mantiene el contacto que el nuevo estado de las cosas permite. Isabel leyó la carta con el silencio del que lee algo que en leerlo produce la imagen más completa de lo que antes era un mosaico incompleto. No el mosaico de la memoria de los 7 años y de las historias de los 13, que era el mosaico que en los 20 años de su vida había sido el único disponible para armar la imagen de su padre,
sino el mosaico más completo que el diario y las cartas y la respuesta de Dolores producían al añadirle las piezas que en los 20 años anteriores no habían estado disponibles. Lo que Isabel dijo cuando terminó de leer la carta de Dolores era lo que su madre había esperado que dijese, con la espera de la madre que conoce a la hija y que en conocerla tiene la anticipación de lo que la hija va a decir, aunque no sepa exactamente cómo lo va a decir. «Quiero escribirle». La señora Esperanza la miró. «¿Qué quieres decirle?» Isabel tardó con la honestidad de los Treviño, que en las cosas importantes no tiene la respuesta inmediata, sino la que el tiempo correcto de la pregunta produce. Que gracias por guardarlo y por devolverlo cuando correspondía. La señora Esperanza procesó eso con el silencio del que reconoce en la hija lo que la hija acaba de decir, con la precisión del que dice lo exacto, aunque lo exacto tenga la sencillez de parecer menos de lo que es. Que la señora Dolores había guardado el diario de don Rodrigo durante 13 años, con la conciencia de que no era suyo para quedarse con él, era el acto que Isabel reconocía con el agradecimiento del que recibe algo que en los términos del recibir tiene el peso de los 13 años que el guardarlo había requerido. ¿Y qué más?, preguntó la señora Esperanza. Isabel la miró. Que su carta me da de mi padre algo que ninguna de las historias que me contaron me había podido dar. Una pausa. La voz del que escribía sin saber que yo iba a leerlo. Entre el capítulo 20. Reflexiones finales. El diario y lo que produjo, el diario de don Rodrigo Treviño Alvarado, que apareció entre los regalos de la boda de Isabel en el corredor interior de la casa de la calle de Morelos de Monterrey, el sábado 19 de octubre de 1895, había llegado a ese corredor con el camino que describimos. El despacho de la casa de Morelos, el baúl con la llave del despacho, los días del inventario del año de 1882, cuando nadie había abierto el baúl con el cuidado que el baúl merecía, los años de 1882 a 1889, en que el baúl había estado en el despacho con lo que tenía, y luego, de alguna manera, que la carta de Dolores no explicaba completamente, porque la carta de Dolores no tenía todos los detalles de cómo el diario había llegado de Monterrey a la caja del señor Ramón Cantú en Saltillo, los años de 1889 a 1895, en que la señora Dolores había tenido el diario con la conciencia de que algún momento era el momento de devolverlo. Lo que el camino del diario decía sobre las personas que lo habían tenido era lo que los objetos que pasan por manos importantes dicen sobre esas manos cuando el objeto llega finalmente al lugar donde pertenece, que don Rodrigo lo había escrito con la honestidad del que escribe para el papel sin audiencia, y que en esa honestidad había dejado el registro de lo que fue con la permanencia que el papel da a las cosas que se le confían. Que el señor Ramón Cantú había guardado el diario con los motivos que la carta de Dolores insinuaba sin explicar completamente, y que en ese guardar había producido la distancia que el diario producía entre él y Dolores con la mecánica específica de los que guardan algo, que consideran que el guardar les da poder sobre lo que en el objeto guardado existe, y que la señora Dolores, que en la muerte del señor Ramón había encontrado el diario y había tenido 13 años para evaluar lo que con él correspondía hacer, había tomado la decisión que tomó con la generosidad del que devuelve lo que no es suyo, en el momento que considera que la devolución tiene el sentido que la devolución puede tener cuando se hace en el momento correcto. Isabel Treviño de Montemayor tenía 20 años y era la hija del hombre que había escrito el diario sin saber que su hija lo iba a leer 20 años después. Lo que el diario le dio en los días que siguieron a la boda era lo que describimos.
La voz del que escribe sin saber que lo leen, que es la voz más honesta que una persona puede dejar, porque en esa voz no hay la edición que la audiencia produce en los que saben que los escuchan, y que en saber que los escuchan dicen lo que la audiencia escucha y no necesariamente lo que tienen. La ciudad de Monterrey supo del diario con la gradualidad que las historias de las familias de posición se saben en las ciudades del norte del Porfiriato. Primero en el círculo de los que estuvieron en la boda y luego en el círculo más amplio de los que conocían a los Treviño y luego en el círculo todavía más amplio de los que en una ciudad en plena transformación industrial tenían la curiosidad de lo que las familias que en esa transformación tenían un papel construían con lo que construían. Lo que la ciudad de Monterrey supo del diario no fue exactamente lo que el diario era, porque las historias que pasan por muchas bocas antes de llegar a los oídos que las escuchan tienen siempre la distorsión que el camino produce. Pero lo que llegó a la ciudad fue suficiente para que el nombre de Isabel Treviño de Montemayor quedara en la memoria de Monterrey con el tipo de reconocimiento que produce el entendimiento de que la persona de 20 años que había recibido el diario de su padre en el día de su boda, lo había recibido con la dignidad del que recibe lo que recibe, con la seriedad que merece ser recibido. Que esa dignidad fuese también el carácter de don Rodrigo era lo que los que lo habían conocido dijeron cuando la historia circuló. Y que ese carácter existiese en Isabel era lo que el diario demostraba con la evidencia del que lo había escrito. Que las cosas que los padres dejan en los hijos no siempre las dejan con el tiempo que para dejarlas se necesita, y que a veces lo que los padres dejan en los hijos lo dejan en menos tiempo del que el padre habría querido tener. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la señora Dolores hizo lo correcto al enviar el diario en el día de la boda de Isabel? ¿O consideras que había un momento mejor o peor para hacerlo? ¿Y qué piensas de la señora Esperanza? Los 13 años con el baúl del despacho sin abrirlo completamente fueron el resultado de no saber que había algo ahí, o también de no querer buscar lo que el duelo a veces hace difícil de buscar. Me interesa mucho cómo ven a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.